¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta. Hoy vamos a tener a una personalidad de Pilar que, si uno ve toda su vida, realmente es sorprendente. Pero no por cuestiones que tienen que ver con cuestiones que uno pensaría fuera de lugar, sino porque la evolución de las personas muchas veces dan cuenta de que esa evolución puede ser muy fructíferas en muchos aspectos, principalmente en uno que esta personalidad tiene de su trabajo en una fundación. Hoy vamos a hablar también con esta personalidad porque él también vivió un tema característico de este programa es cómo se vivía en el Pilar Pueblo y cómo se vive en el Pilar Cosmopolita, ¿no? En el Pilar de ahora. Así que hoy nos prestamos a charlar y a tener una rica charla con Walter Roldán. Walter Roldán. Bienvenido. Gracias por invitarme. Una charla que, bueno, en algún momento nosotros la hemos tenido en una cumbre acá que hicimos en Pilar, que tuvo mucha repercusión sobre tu trabajo en la Fundación Creciendo en Pilar. Sí. Eh, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Quiero arrancar, Walter, que me cuentes, vos sos una persona que naciste acá y que te criaste acá en Pilar, que viviste ese Pilar Pueblo, Sí. un Pilar Pueblo en donde las características de ese pueblo te hacían crecer de una manera determinada, un poco más libre, sin tantos horarios, ¿no? Pero me gustaría que arranques contándonos, bueno, tu infancia y tu escuela. Qué lindo. Sí, bueno, a ver, el Pilar de los 80, ¿no? O Claro. sea, que era la época donde yo tenía entre 10 y 20 años, 80 y 90. El Pilar de los 80 era maravilloso. Realmente era un pueblo donde nos conocíamos todos, donde vos ibas a la plaza a caminar, estaban las señoras en la vereda, los propietarios frentistas de alrededor de la plaza, sentadas a la tardecita. Era hermoso. Yo me crié en mis primeros 7 años de vida en la Villa Verde. Ujú. Ahí, bueno, vivíamos en una casita alquilada de una sola pieza con baño afuera. Papá siempre fue empleado, en ese entonces trabajaba en la ex fábrica Ganave, Alimentos Claro. Pilar. Ahí en la Era, 28. era operario, sí, en la 28. Mamá ama de casa. Y después, bueno, tuvimos la suerte, la bendición de que papá pudo conseguir un préstamo hipotecario y compró la actual casa que es de la familia, que está enfrente de Carrefour de la Ruta 8, Ujú. en ese barrio. Así que a los 7 años nos mudamos ahí con una calle de mejorado, de asfalto, y era una cosa totalmente diferente, ¿no? Después vino a los 2 años la compra del primer televisor a color. Para ver el Mundial del 82 en colores. Nada, fue hermoso. Tuve una infancia muy linda donde hubieron necesidades, Claro. pero yo escucho mucho a mucha gente que dice, pero papá y mamá nunca me la hicieron sentir. O sea, se ve que ellos la sufrían, Ujú. pero no me la hacían sentir, ni a mí ni a mis hermanos. Por ende, entonces uno transitaba una infancia mucho más feliz, ¿no? Claro. Más allá de las necesidades o que tenías un solo par de zapatillas y con eso te tenías que arreglar. Que no se... A ver, me meto en la ¿Sí? vida que más o menos tenemos la misma edad. La verdad es que antes no se sufría por tener un solo par No, de zapatillas. no, O no. capaz que tenías una para jugar y la otra para salir. Y estaba bien, Sí, tal ¿no? cual. Y la que estaba para jugar a veces se rompía y se seguía jugando igual, Walter, y uno no estaba pendiente de eso. Yo creo que
vivimos realmente una época de oro Sí. en ese sentido. Sí, y me acuerdo que teníamos la zapatilla para jugar y la zapatilla para ir al colegio, ¿no? Y si se te rompía, como vos decís, la zapatilla para jugar, estábamos en un problema. Claro. Porque, ¿qué hacíamos? Bueno, Pero a mí me además, pasaba que andaba descalzo, no tenía ningún problema. además en mi caso era la flecha, Sí, la ¿entendés? Es flecha. decir, vos sabías que la punta nunca se rompía, pero el resto sí. Bueno, es una característica de esa edad. Vos sabés que me compré las flechas azules de Sí, aquella época, las conseguí. Hay un mirá, armenio que las volvió a hacer y me las compré. Las tengo mirá. ahí, las uso el fin de semana, me encanta. La verdad es que esa época Sí, realmente era de era muy oro. linda. Primaria, secundaria. Primaria en la querida escuela número 1, Ujú. secundaria en la Escuela Nacional de Comercio y Bachillerato Anexo Tratado del Pilar, en SIBA, el oficial. El oficial. Y bueno, y la universidad en El Salvador, Bien. Y, y te recibiste de contador. contador público. Vos sos una persona que todos te conocen por tu afición al básquet, ¿no? Bueno, también en esa época era el club. Sí, bueno, el básquet es mi pasión, es mi deporte preferido. Obviamente no lo practico, pero lo miro. Y sí, yo empecé a jugar al básquet a los 10 años Ujú. y dejé de jugar a los 20 cuando empecé la facultad, no pude seguir entrenando y tuve que abandonarlo. Pero era hermoso también. Cuando ya vivíamos en frente de Carrefour, yo tenía una bicicleta y cuando volvía del colegio ya almorzaba y agarraba la bicicleta con el bolsito y me iba para el club atlético, que es mi segunda casa. Ujú. Y ahí me quedaba toda la tarde hasta entrenar. Entrenábamos a la tardecita y ya a la noche me volvía en bicicleta por la ruta hasta mi casa. Vivía todo el día en el club. Era algo hermoso. Y la universidad te convirtió en contador. Sí. Contador que tenemos que hablar de ese contexto, es decir, la llegada de la USAL a Pilar trajo carreras Sí. de grado y que uno, por la forma en que se desarrollaba en esa época Pilar, el fin de los 80, te permitía estudiar no en Buenos Aires, sino en Pilar. Así que hay mucha generación de profesionales que tuvieron, tanto contadores como también abogados, que son las primeras camadas de la USAL, y Sí. eso también genera, ¿cómo te puedo decir? Un sello distintivo, por decirlo de una manera coqueta, es decir, un sello distintivo de que no solamente vos compartís con muchos de tus colegas ser contador, sino que compartiste esas primeras camadas Sí. de la USAL que para mucha gente de Pilar es muy importante. Sí, ya lo creo, porque en su momento, te voy a contar cómo voy a la Universidad del Salvador. Yo empecé en la UBA, en San Isidro, pero duré en cuatrimestre porque se me complicaba mucho con los viajes, el Es muy costo, complejo. bueno, se me complicaba con el trabajo, bueno. Y El Salvador me permitía a mí hacer la carrera de noche, nocturna, o sea, a partir de las 6 de la tarde, todos los días cursando, y me permitía trabajar. Entonces, con mi trabajo podía pagar la cuota de la facultad y me quedaba algo. Y a 10 minutos del Y centro de Pilar. sí, bueno, en su momento cuando arranqué me tomaba el Calcas en la plaza Exacto. y en el Calcas llegaba a la universidad. Sí, sí. Fue una época también maravillosa, muy linda, donde se complicaba pagar la cuota, porque en ese entonces, bueno, en el 92 yo ya era padre de Gastón, mi primer hijo, y en el 94 teníamos los mellizos, o sea, ya había Claro. tres. Y bueno, con la madre de mis hijos en ese entonces hacíamos un sacrificio enorme para poder seguir estudiando. Entonces, más de la mitad de mi sueldo se iba en la cuota de la facultad. Y la otra mitad la usábamos para vivir, más el sueldo que tenía la madre de mis hijos. Fue algo maravilloso, de mucho sacrificio, pero estuvo bueno. Bueno, y de esa época, como contador, bueno, has hecho un gran camino dentro de con tu estudio en Pilar. ¿Qué
tiene la característica, vuelvo al tema del pilar pueblo y el pilar cosmopolita, como yo le Sí, digo, porque me parece que de esos 75.000 habitantes que había en los fines de los 80, 80 sí. a casi 200.000, 198.000 en el año 99, 2000, me parece que eso también tuvo la característica de no solamente darle a los profesionales de Pilar otro volumen, ¿no? Sino de que el boom Pilar hacía crecer a los Sí, a profesionales, a los todos. comerciantes, Sí. a la industria. Fue realmente un momento de que floreció muchísimo Pilar. ¿Qué anécdotas te quedaron de esa época? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Porque una cosa es el esfuerzo de ir a la universidad, pero una cosa es recibido, poner tu estudio y crecer junto con un distrito que también estaba creciendo, me parece que Sí. fue fundamental. Sí, yo me acuerdo cuando todavía estaba cursando en la facultad, los sábados había un sábado por mes que teníamos que ir a Capital, a sede central de la USAL. Y en ese entonces se estaba ensanchando la Panamericana. Claro. Y yo decía, qué lío, bueno. Claro, cuando se terminó el ensanchamiento, era una cosa de loco. O sea, te sobraba ruta y ahí empezó a venir la explosión demográfica y edilicia, donde se empezaron a hacer urbanizaciones cerradas y demás, que hoy Pilar es el partido que más urbanizaciones cerradas tiene de la provincia, y explotó, ¿no? Y me acuerdo de esas anécdotas cuando íbamos en el 57 y el ensanchamiento de la Panamericana. Y también me acuerdo cuando me recibo, me dicen, está por venir un negocio de salas de cine, Village, Ujú. ¿no? Nosotros no lo conocíamos. Y me acuerdo que todos decíamos lo mismo, ¿qué van a poner 11 salas de cine si acá hay dos cines, uno cerró y el otro no da abasto, pobre con su físico, el pobre Gran Rex? No va nadie. No, se van a equivocar y explotó. Pero ¿por qué te traigo Vilas? Porque me acuerdo que yo recién estaba recibido y a través de un contacto amigo me dicen, che, viene esta empresa y necesita habilitar. ¿Vos te animás a hacer el trámite? Y bueno, yo tengo el honor de haber habilitado Village. Mirá, Hice todo el trámite. Fue muy bueno, muy lindo, muy linda experiencia. Yo ya había hecho un par de habilitaciones, o sea, la gestión de la habilitación propiamente dicha, pero esto fue grosísimo porque había baños químicos, en aquel entonces era algo raro el baño químico interno, ¿no? No claro. el baño químico que nosotros conocemos de plástico, ¿no? Esto era todo de material, entonces toda una nueva legislación municipal que hubo que adaptar, fue muy lindo. Me da pie lo que me contás de los cines para preguntarte si vos lo viste venir, porque me dijiste, había dos cines en el centro Pilar, que uno estaba cerrado y el Sí, otro más o menos la sí. piloteaba, y acá iban a traer 11 salas. ¿Vos la viste venir, Walter, a este No, boom? sinceramente no, no. Yo creo que me fui acomodando a ese Ujú. boom en función de cómo iba explotando y yo me iba de alguna manera ayornando para subirme arriba de esa ola, ¿no? Profesionalmente hablando, para dar servicios y demás. Pero no, no la vi venir y la verdad que me pone muy feliz. Recién hablábamos de la década del 80. Yo no reniego del actual Pilar Cosmopolita, Ujú. al contrario. Pero está bueno añorar un poquito. Yo creo que acá lo que hay que valorar es que Pilar, yo siempre digo que es una isla dentro del país a nivel económico. Ujú. Pilar tiene el segundo parque industrial más grande de Sudamérica. Pilar tiene todo un centro comercial, el centro de salas de cines, el polo hotelero. ¡Wow! Tiene, recién lo decíamos, la mayor cantidad de urbanizaciones cerradas dentro del partido. Eso te da una capacidad de un público de consumo importante. Impresionante. Y bueno, y todo eso yo creo que genera que Pilar permanentemente vaya hacia adelante, independientemente de los resultados políticos nacionales, provinciales y municipales, ¿eh? Ujú. Yo creo que Pilar en ese sentido se destaca y me pone muy feliz.
ahí me parece que es fundamental dar cuenta de que Pilar terminó siendo Pilar, este Pilar cosmopolita, diferenciándolo a ese Pilar pueblo de los 80, por te voy a decir una palabra que a veces yo no entiendo, pero me parece que es por la impronta del sector privado. Acá el sector privado marcó un poco el camino, ¿no? Que no muchas veces, Walter, le pasó a otra zona del país, y eso también condiciona un poco que sea una burbuja. El sector privado fue el que impulsó ese boom. Sin duda. Y el Estado, hay que reconocer que también acompañó ese boom. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo No contigo fue al que revés. No, no, fue que ojalá hubiese que sido, estaríamos mucho mejor si el sector político la hubiera visto venir, como vos decías recién, ¿no? Estamos hablando de la política de principios de los 80 y fines de los 80, ¿no? Claro. Que tendría que haber armado la infraestructura para que Pilar hoy sea diferente, para que el centro de Pilar hoy sea diferente, más allá que lo han puesto muy lindo en estos últimos años, sí. Y le agregaron valor y ya se puede ir a pasear también, la plaza está hermosa, pero creo que si el sector político en aquella época hubiera tenido un poquito más de visión, hoy Pilar sería, bueno, muchísimo mejor, más de lo bueno que está hoy. Walter, te propongo hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos, hay mucho más para contar, porque más allá de tu profesión, vos tenés una misión dentro de la Fundación Creciendo en Pilar con un grupo importantes de pilarenses que siempre a mí me gusta destacar. Así que hacemos una pausa y ya volvemos. Dale. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. Donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar.
Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Bueno, continuamos. La verdad que yo estoy disfrutando muchísimo esta charla. Sí, yo también, muy bueno. Porque, en definitiva, Walter, lo que nosotros pretendemos con este espacio, más allá de hacer un reconocimiento al trabajo, en este caso tuyo, Gracias. que te sentás en este living, nos contás tu historia, pero también me parece que nos da una sensación de a los que no pudimos vivir todo ese esplendor de ese Pilar Pueblo y que vinimos por la explosión de este Pilar cosmopolita. Me parece que siempre es bueno tener esta mirada porque uno aprende también de cómo ha sido la evolución de este distrito, a la cual muchos hemos elegido venir a vivir, ¿no? Pero no me quiero ir de tu profesión de contador, estás incorporando un nuevo servicio siempre a tu cartera. Contanos un poco cómo siguió trabajando ese estudio y estás incorporando a un rubro que a pesar de que tiene muchísima competencia, estás haciendo ahí también un gran camino dentro de los seguros. Así que quiero que me cuentes un poco, antes de entrar directamente en la fundación, que me cuentes un poco tu realidad profesional. Bien, a ver, arranqué el 1 de enero del 96 como contador independiente. Me No acuerdo vamos a hacer números porque... tengo la inscripción en ARCA, en aquel entonces DGI, la inscripción. Arranqué solo, después conocí a un amigo que hoy ya no está en este plano, el querido Tona Cardoso, que era un contador de Delviso, escorpiano igual que yo, loco igual que yo, y nos conocimos de casualidad y empecé a hacerle unos trabajitos, después decidimos asociarnos, pusimos el estudio en Pilar, lo manejaba yo, él tenía el de Delviso, después de 3 años... Él tenía muchos negocios, tenía panadería, bueno, era un tipo muy emprendedor y yo aprendí mucho también de eso. Decidimos que cada uno siguiera su lugar porque ya no le podía dedicar el tiempo, entonces ya me independicé. Puse mi estudio solo en la entrada del tanque, en La Cruz. Sí. Y después de ahí me mudé en el 2005 donde estoy ahora, que es sobre Ituzaingó. La verdad es que soy un agradecido de la profesión porque me permitió no solamente vivir, me permitió educar a mis hijos, sino que también me permitió hacer un montón de otras cosas, ¿no? Y siempre ligado a dar el mejor servicio posible. O sea, la característica de Estudio Roldán y de todo el equipo, porque esto sin equipo no puedes hacer nada, es matarnos por el servicio. Si el cliente llega al estudio con un problema, a partir de ese momento el problema es nuestro, el cliente que se quede tranquilo, que siga manejando su negocio, su profesión, su empresa, su industria, que nosotros se lo resolvemos y es así. Y eso le da una gratificación enorme al cliente y te da también lealtad, ¿no? Claro. De parte del cliente. Y también el boca a boca. Así crecimos. La verdad que siempre crecimos con Estudio Roldán. No, nunca dejamos de crecer. Me acuerdo que la pandemia fue un tema, bueno, vivimos la crisis del 2001 también, pero la pandemia fue más que una crisis, fue una oportunidad donde decidimos de alguna manera blindar el equipo de recursos humanos. Teníamos 15 personas en ese momento
no dudé en blindarlo y decirle quédense tranquilos que ustedes el sueldo lo van a tener hasta que esto termine. Porque sabíamos que después de esa crisis, después de esa pandemia, cuando todo se abriera, iba a quedar mucha gente sin atender, colegas complicados porque no tenían estructura, y de hecho sucedió lamentablemente, pero bueno, esos clientes vinieron al estudio y también hicimos un crecimiento importante. Y después el tema de los seguros, siempre quise participar en la industria del seguro, desde que soy contador. Pero bueno, por un montón de motivos no podía y principalmente por tiempo. En el 2018 decidí hacer la carrera, estudié todo un año, cursé, rendí el examen junto con mi esposa, con Macarena, que también es contadora y es productora de seguros. ¿Por qué? Porque consideramos que teníamos que darle a nuestros clientes, seguir dándole más valor agregado al servicio. Y teniendo seguros, también podríamos ofrecerle un servicio y buscábamos que ese servicio sea de primera calidad con compañías líderes y en el mejor costo. Y ahí empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que había mucho por hacer. La industria del seguro es muy fuerte en muchos sentidos, pero nosotros los profesionales en seguro, los productores asesores de seguro, tenemos mucho todavía por trabajar en cuanto a servicio y asesoramiento. Asesoramiento me parece que es fundamental. Fundamental. O sea, yo cuando hablo con mis clientes o con clientes que vienen de otros lugares, noto que les falta ese asesoramiento, ¿entendés por qué esto? ¿O por qué haces esto? ¿Y por qué no lo cubrís de esta manera? ¿O por qué no utilizás este otro producto para cubrir lo que estás cubriendo que te sale más barato y es más eficiente? Bueno, y eso es lo que agregamos al estudio, ¿no? A mí me parece fundamental esto, Walter. Te voy a dar una referencia mía. Yo estoy por cumplir 27 años de trabajo acá en Pilar, que son un montón, que uno también dice, ¿qué pasó en este tiempo? Que no me di cuenta, ¿no? No sé si te pasa. Pasa muy rápido. Pero, y uno que siempre cubrió los grandes accidentes que en estos 27 años pasaron en Pilar, yo lo que siempre veía era que luego de un siniestro, el problema era el seguro. Y el problema del seguro era que no había seguro, ¿no? Sí, o estaba mal armado. O estaba mal armado, o no estaba contemplado. Y ahí me parece que el tema de la capacitación de lo que vos hablás, me parece que es lo prioritario. Sí, sí, porque... Principalmente para el comercio, la industria, que muchas veces tienen eventualidades irreparables, sí, y que ahí me parece que hay que trabajar. Sí, la industria es fundamental. Hicimos una charla, un webinar en abril con el Parque Industrial, con la Cámara del Parque Industrial, y fue fantástico porque, claro, teníamos lo que había pasado en Ezeiza, ¿no? Claro. Muy fresquito, pero a ver, para bajarlo a tierra, a veces las personas dicen, no, yo tengo un seguro contra todo riesgo. Perfecto, y piensan que ese contra todo riesgo te cubre todo. Y bueno, las pólizas tienen cláusulas de exclusión, la letra chica, cláusulas particulares, dentro de un seguro todo riesgo. Sí. Entonces, vos tenés que asesorarlo. Che, mirá, tenés un seguro que se dice contra todo riesgo porque te cubre una gama muy amplia, mucho más amplia que el tercero completo, pero ojo que esto y esto no te lo cubre, está acá. Vos querés que esa exclusión no esté en la póliza, bueno, tenemos que pagar un poquito más y la sacamos. Pero si vos no lo asesorás, cuando tiene el problema donde está esa cláusula... Te van a mirar a vos. Claro, me dice, al final yo te contraté un seguro contra todo riesgo y cómo no me lo va a cubrir. No, pero está en la cláusula. Y te acordás que vos me dijiste, dejala ahí, no quiero pagar más. Bueno, claro. Pero primero tenés que asesorarlo al cliente para que el cliente decida. Walter, otra de tus pasiones es, creo que tiene que ver mucho con la pasión, porque eso no solamente nace por una idea, sino porque algo te mueve. Haber llevado adelante la fundación Creciendo en Pilar con un grupo, yo sé que vos sos la cara visible, que hay un grupo muy grande de gente, sí, acompañándote. Capaz que estaría bueno que vos también en algún momento les des los nombres para que también sepan. Yo sé que hay mucha gente me voy a pelear, no quiere. Me voy a olvidar de algunos. Bueno, pero a mí me parece que la fundación, después de este largo camino recorrido, le ha dado mucho a Pilar y no es algo que uno empiece y se termina rápidamente, sino que se renueva todos los años el trabajo.
Contanos un poco desde sus inicios, ¿no? ¿Y cómo está hoy la fundación? A ver, sí debo mencionar quiénes son los tres socios fundadores, ¿no? Exacto. Juan Manuel Moldero, Héctor Videl y yo, que en un asado familiar y de amigos que estábamos, siempre los tres estábamos permanentemente colaborando con diferentes instituciones o atendiendo llamados de necesidades de algún vecino. Y entonces le dije, ¿por qué no armamos una fundación formal? Porque tenemos muchos amigos que tienen empresas y que nos dan dinero, nos dan mercadería Y y vos no no, la podés y no lo, formalizar. y no lo puedo formalizar. Si nosotros armamos una fundación, ellos lo pueden deducir de impuestos y es un círculo virtuoso y le dan más ganas de seguir colaborando. Y así nació la fundación. Y dijimos, está bien, pero hay tanta gente, hay tantos sectores para ayudar. ¿A dónde apuntamos el trabajo de la fundación? Y también ahí decidimos con Juan y con Beto apuntarle a los niños, ¿sí? A partir de que nacen de 0 o de un día de vida en adelante, a través de 4 columnas: la cultura, la educación, el deporte y la salud, y ahí armar programas y campañas que sean permanentes en el tiempo, para que darle herramientas a los chicos para que tengan una mejor calidad de vida. Hoy tenemos, por ejemplo, un programa de becas, las becas Perito Moreno, que tenemos 58 becados. Y estamos contentísimos y ya vamos por el año número 12 de las becas. Ya tenemos egresados de secundario de las becas, perdón, y tenemos chicos que se han recibido en la universidad que fueron egresados de las becas, y seguimos teniendo contacto. Eso es hermoso, es maravilloso. ¿Y a quién le damos las becas? A quienes se lo merecen. No es un regalo, se lo ganan los chicos por su rendimiento académico, por su comportamiento en clase, por no faltar, por respetar a sus docentes, a sus directivos, etc. Y bueno, eso también creo que al niño, al becado, le da dignidad. Claro. Nadie te está regalando nada, ellos saben que es por su esfuerzo que lo tienen. Y ¿Cuántos es años hermoso. tiene la fundación? La fundación cumplió 15 años este año, 15 añitos. Sí, sí. Parece que fue ayer, ¿no? Sí, tal cual. Me acuerdo, el lanzamiento lo hicimos acá en Zipa. El lanzamiento de la fundación lo hicimos en Zipa. Walter, y cuando uno ve el camino recorrido, ¿no? Y que hay mucha gente que se va sumando, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu sensación? Es decir, porque vos, me imagino que una cosa es tu función de liderar esta fundación, pero por el otro lado, vos decís, bueno, estamos cumpliendo sueños propios, ¿no? Sí. Algunas cuestiones que tienen que ver con más el fuero íntimo, haberlo hecho con amigos, ¿no? Sumar a gente de Pilar que toma como propia, tengo muchos nombres, Sí. Podés nombrarlo vos y yo no quedo mal. Mima me parece Oh, que Mima. es Un baluarte un de la baluarte. fundación. Mima Caprio Rojas, la esposa de Freddy Yosa. Exactamente. Sí. Entonces a mí me parece que esa idea tuya, que vos seguís liderando, que los fundadores siguen liderando también a su ritmo, ¿no? Van encontrando vetas en personas que no sos vos, sino que es la otra persona que Sí, se totalmente. hace dueña de esa idea, de esa fundación, y llevan adelante cosas maravillosas en un Pilar, que si bien Pilar es maravilloso, y ha crecido y sigue creciendo y tiene sectores en donde vivir es maravilloso, todavía hay que traer gente dentro, a incorporarlas al sistema, y ustedes hacen parte de ese trabajo. Sí, Pilar tiene su sector vulnerable. Sí, Pilar tiene sus barrios carenciados, esos barrios carenciados tienen muchos comedores y merenderos comunitarios que desde la fundación tratamos de dar una mano. Es imposible ayudarlos a todos, Sí, claro. pero sí, Pilar tiene su costado, pero como vos decías, todo trabajo que se vea de esta manera como se ve en la fundación tiene que ver con el equipo. Si vos no tenés recursos humanos que lleven adelante los diferentes programas y campañas,
que se hagan cargo de esos programas y campañas como sucede en la fundación. Cada campaña y cada programa tiene su director y lo lleva adelante. No podés hacer demasiado, solo no se puede hacer demasiado. Yo creo mucho en la sinergia, donde entre vos y yo quizás podamos levantar algo de peso que cualquiera de los dos individualmente no lo podría hacer. Claro. Bueno, la sinergia hay que usarla también en lo social, ¿no? Pero en el fuero íntimo, Walter, cuando vos arrancaste hace 15 años, ¿pensabas que ibas a llegar a tener un equipo como tenés, con programas que se van cumpliendo, con objetivos? A ver, me lo contás y uno, con palabras uno puede transmitir muchos sentimientos, pero vos recién me decías, hay chicos que terminaron la universidad y que se formaron o nosotros los ayudamos a terminar de formarse en la secundaria con una beca. ¿Qué sentís por adentro? No, es una satisfacción enorme, es orgullo, es felicidad. Como vos decís, nosotros no fuimos gran parte, el sacrificio lo hizo el alumno, el chico que estudió, que fue a clase todos los días, que rindió sus exámenes, que después fue a la facultad y hizo todo lo mismo, que mucho más sacrificio aún. Nosotros solamente pusimos un granito de arena, pero yo recuerdo cuando tenía 8 o 9 años, había un programa que traían no sé si era una beca o algo así, que se llamaba El Niño Plus Ultra. Sí. Y venía de España esa idea. Y vos tenías que participar en ese programa de televisión, los niños, a través de preguntas y respuestas y demás, tipo doy pregunta, pero para niños. Con eso te daban una beca en tu escuela. Claro. Y yo quería participar, quería ir ahí, y mi mamá no me llevó, porque obviamente, ¿cómo me iba a llevar? Ahí tenía que ir a Capital, a un programa de televisión. Imposible para un niño que, bueno, era de clase Y además, baja. acá muchas veces nos cuentan, las distancias antes eran Oh, otras. sí. A ver, hoy el Carrefour de Guido es cerca, pero hace 30 años Tal no cual. era tan Tal cerca. cual, Es tal decir, cual. había que ir, vos decís en bicicleta, era un tiempo de... Sí. Es decir, las distancias ahora se acortaron. Antes Pilar era otro. Sí, es así, es cierto, por eso yo usaba la bicicleta para trasladarme de mi casa al club, pero volviendo un poco a lo de Plus Ultra, que fue Sí. lo que me quedó adentro, esa espina, porque yo no pude aplicar a esa beca que yo sabía que si iba la iba a ganar, yo estaba confiado. Entonces ahí me parece que también un poco trasladé a la fundación cuando entre todos tiramos la idea de armar un programa de becas, ¿no? Claro. O sea, quiero darme esa revancha para que la tenga otro en lugar mío y que tenga esa posibilidad aquellos niños que quizás están en condiciones socioeconómicas desfavorables puedan tener una posibilidad de terminar su colegio, Claro, ¿no? claro. Y después con respecto a tu pregunta, cuando creamos la fundación no me imaginé que iba a ser lo que es hoy, que es una de las entidades sin fines de lucro más importantes que tiene Pilar y con más penetración en la sociedad, pero sí la creamos para hacer cosas. Eso no tengo la menor duda. Ahora crecimos más de lo que pensábamos, ¿no? Walter, tu vida es un abanico muy grande de cosas. No te quiero despedir sin que me cuentes una línea también de tu función dentro del taekwondo, ¿no? Porque vos con el taekwondo has hecho una carrera también. Sí, una carrera marcial, sin duda. A ver, yo cuando era chico jugaba a la pelota y quería jugar en la selección argentina y soñaba con cantar el himno vestido con con la camiseta de la selección. Después cuando jugaba al básquet lo mismo. Bueno, nada de eso sucedía, Pero, pero cuando empecé taekwondo, yo empecé de grande a los 32 años, porque llevaba a mis hijos a taekwondo y un día le pregunté al maestro, que es mi maestro hoy, digo, ¿yo puedo entrenar? Sí, el taekwondo no tiene edad, no tiene sexo, no tiene estado físico, puede entrenar cualquiera. Y empecé. Y la verdad es que tuve un buen maestro, tengo un buen maestro, y me fue guiando. Y yo siempre fui competitivo. Y me dice, ¿por qué no empezamos a competir? Y así arrancó. Y bueno, ya a los 3, 4 años ya era campeón provincial, después fui al nacional.
salí campeón argentino 2 años consecutivos y ahí me motivó para ir al Mundial. Digo, yo quiero ir al Mundial. Y trabajamos, me acuerdo, 1 año y medio previo a la clasificación del Mundial. Hicimos todo un trabajo con mi maestro que dio sus frutos y en Tucumán, los 3 primeros de ese clasificatorio, más todos los puntajes que vos venías teniendo durante el año, clasificaban al Mundial y llego a la final, pierdo la final, pero llego a la final y clasifico al Mundial. Así que en el ¿A dónde fue el Mundial? 2010, Bielorrusia, nos tuvimos que tomar 4 aviones para llegar ahí, una locura, tardamos casi 30 horas ¿Y de ahí viaje. pudiste cantar? Sí. Bueno, no salí campeón mundial, llegué a cuartos de final, quedé quinto en la clasificación del mundial en lucha y la verdad que fue un honor para mí. Y el mundial, ese mundial a mí me abrió la cabeza totalmente, en muchos sentidos, no solamente en lo marcial, sino en la vida misma. Y estoy muy agradecido. Después, bueno, tuve que dejar de competir a ese nivel. Sigo entrenando taekwondo, lo sigo practicando. Hoy soy quinto dan, pero ya no puedo competir a ese nivel, pero fue hermoso. Walter, muchas gracias por esta charla. Como te dije hace un rato, esto es una especie de homenaje. No es un homenaje, es una Gracias. especie de homenaje Gracias. donde damos la posibilidad de contar, porque a mí me parece que hay muchas historias en Pilar para contar. Y este espacio tiene un poco ese objetivo. Así que te queremos agradecer mucho este tiempo que has tenido con nosotros y bueno, y agradecerte por haber venido. Para mí, Para haber venido a este pequeño living que hemos armado. hermoso lugar, un gran trabajo que haces junto a tu hija. Los felicito a ambos. Y me sentí muy cómodo como siempre, sabes que te aprecio. Sí, claro. Y me Igual. encanta lo que estás haciendo porque sigo tus entrevistas. Y hay muchísima gente que yo quiero mucho que has entrevistado y que fue fantástico escucharlos, contar un poco sobre ese pilar y demás. Así que hoy me siento honrado de estar acá sentado y te lo agradezco. Walter, muchas gracias por venir. Un placer. Y nosotros nos reencontramos la próxima. Hasta pronto.